Dios le bendiga grandemente y, como le dije anteriormente, ponga todos sus sentidos a lo que el Señor quiere hablarle a su vida hoy día. Hoy venimos a hablar del sacerdocio, algo sumamente importante. Y titulé esta enseñanza, algo que ha ministrado mi corazón, como retomando el sacerdocio en los últimos tiempos. ¿Por qué retomar el sacerdocio? Porque el sacerdocio es algo que se ha perdido. El sacerdocio es algo que ha sido destruido dentro de la iglesia. Y hoy vamos a ver qué función tan importante tiene el sacerdote, no solamente para dentro de la iglesia, de lo que llamamos el cuerpo de Cristo y aún dentro de esas cuatro paredes, sino que el sacerdocio va más allá de esas cuatro paredes. El sacerdocio tiene que ver con nuestro hogar, tiene que ver con nuestra vida, con nuestra relación con el Señor. El sacerdocio prácticamente ha sido anulado y por eso debe ser retomado nuevamente. Pero además de anulado, ha sido tan herido que debe ser restaurado. Porque restaurar significa volver algo al estado original, al estado que se encontraba antes. Y algo que el mundo ha estado durante todo este tiempo es en contra siempre de los profetas y en contra de los sacerdotes de Dios. El mundo ha tramado tal cosa que todo se ha levantado para que los principios que un sacerdote tiene que estar viviendo sea totalmente destruido. Es por eso que hoy vemos una sociedad decadente, hombres que no toman ese sacerdocio, hombres que están constantemente cayendo en pecado, hombres que han determinado muchas veces por desconocimiento, porque no conocen estos principios de Dios, aún hablando dentro de la propia iglesia, porque no es un tema que se suele predicar, no es un tema que se suele enseñar dentro de la iglesia. Y algo que yo he enseñado, pero que creo que debemos retomar nuevamente, retomar este llamado de parte de Dios, volver a tomar algo que se había perdido, algo que hayamos dejado, algo que habíamos abandonado y por tanto debemos tomar nuevamente para nuestras vidas. Sin duda hay una gran crisis en el sacerdocio, pero Dios quiere restaurarlo. Dios quiere restaurar el sacerdocio en estos tiempos. Dios quiere restaurar y más con el decreto que tenemos este año de preparar el camino. Y vamos a estar hablando de algo sumamente importante, que es el papel del sacerdote. El papel que usted y yo debemos tomar dentro del hogar, en la iglesia y en la sociedad. O sea, tenemos que ser en definitiva luz en medio de tantas tinieblas. Y quiero que me acompañen al libro de Isaías, porque quiero darle palabra, no solamente hablar del sacerdocio, sino quiero corroborarlo con la palabra. Y en Isaías capítulo 24, verso 2, Isaías 24, verso 2, se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, que dice así: y sucederá así como al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da logro, como el que da al logro, así al que lo recibe. Por tanto, aquí estamos viendo esta primera parte de este versículo. Dice que así como sucede al pueblo, le va a suceder al sacerdote. O sea, el sacerdote no va a quedar exento de lo que le pasa al pueblo. Y es porque es algo fundamental el papel del sacerdote. ¿Por qué? Porque la sociedad está desmoronando todo debido a la ausencia del sacerdocio. Esta sociedad, como dije anteriormente, está en decadencia. ¿Por qué? Porque de la manera que es el sacerdote, así va a ser el pueblo. De la manera que es usted, que soy yo, así va a ser el discípulo. De la manera que usted y yo somos, así va a ser nuestros hijos. Así va a ser la sociedad en la cual estamos viviendo. Entonces, fíjese que el papel tan importante que usted y yo tenemos. No tenemos que pasar desapercibidos. No tenemos que ser hombres que no marquen la diferencia. Como dije anteriormente, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Y todo esto es debido, estas palabras de Isaías, es debido a que hay una corrupción dentro del sacerdocio. Y ahora usted me va a entender por qué hablo de corrupción. ¿Por qué? Porque el sacerdote es la brújula moral de la sociedad.
El sacerdote es el responsable espiritualmente hablando del hogar, de la casa. El sacerdote no es simplemente el pastor. Tenemos un concepto de que el sacerdote es el pastor, pero estamos perdiendo ese concepto real del que cada uno de nosotros, usted y yo, somos sacerdotes. Somos aquellos responsables de ministrar espiritualmente en nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra esposa. Aquellos que no están casados, aquellos jóvenes que nos están viendo, tomen nota porque esto le va a servir para que usted tenga un matrimonio feliz, una familia feliz. Entonces, hacia donde vaya el sacerdote, esa es la dirección que le seguirá la sociedad. La sociedad está corrupta. ¿Por qué? Porque hay corrupción en el sacerdocio. Hay corrupción, por eso la sociedad que debe seguir a un sacerdote, debe seguir a alguien que tiene un liderazgo. Porque, escuche, usted varón, usted tiene que marcar un liderazgo en su hogar. Usted es el líder de esa manada. Usted es el líder de su casa. Y cuando hablamos de líder, tenemos que diferenciar con lo que es ser un jefe. Un líder dice lo que hay que hacer y lo hace como ejemplo. En cambio, un jefe ordena que se haga algo y él no hace nada prácticamente. En ese sentido, tenemos que entender esa gran diferencia. Por tanto, nosotros como líderes tenemos que ser los primeros en actuar, los primeros en dirigir nuestra casa, en dirigir, en este caso, a la sociedad, hablando a nivel general. Si un sacerdote no ora, si un sacerdote no toma responsabilidad, eso se va a reflejar en las personas, eso se va a reflejar en nuestras familias, eso se va a reflejar en nuestros hijos, eso se va a reflejar en general en la sociedad. En Malaquías capítulo 2, verso 1 al 3, Malaquías capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice así: Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. O sea, es para usted y es para mí. Si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Y aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. ¿Qué palabras tan tremendas estamos escuchando aquí? ¿Qué palabras tan tremendas está diciendo el profeta Malaquías? Y esto en el contexto tenemos que ver que en ese tiempo de Malaquías el sacerdocio se había corrompido. El sacerdocio era el lugar de dirigir al pueblo hacia Dios. Lo hacía tropezar, lo había enseñado a sacrificar a ídolos. Entonces el sacerdocio estaba corrupto, el sacerdocio no estaba haciendo la función primordial que Dios le había ordenado. Entonces cuando la justicia y cuando la rectitud en el sacerdocio faltan, entonces la integridad pierde todo sentido en la sociedad. Vuelvo a repetirte esto. Cuando la justicia, cuando la rectitud está faltando en el sacerdocio, la integridad pierde sentido en la sociedad. Lo que da la legalidad, escuche, lo que da la legalidad a la iglesia en la sociedad es el sacerdocio. La iglesia no está influyendo en la sociedad. ¿Por qué? Porque no hay un sacerdocio fuerte. Y aquí podemos estar hablando no solamente del pastor, estamos hablando de todos los varones, cabezas de familia, de todos aquellos varones asistentes creyentes a la iglesia. Está hablando de usted y de mí. Por tanto, tenemos que ejercer ese sacerdocio. Tenemos que ejercer en nuestra familia ese sacerdocio. Tenemos que tomar ese sacerdocio. ¿Por qué? Porque el hombre que no ejerce el sacerdocio en su familia primeramente carece de autoridad moral para poder guiar a sus hijos. Esto es de primero de básica. O sea, si nosotros no tomamos autoridad, si nosotros no ejercemos ese sacerdocio, si nosotros no oramos, si nosotros no protegemos, si nosotros no proveemos espiritualmente a nuestra casa, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, ¿cómo vamos a pedir a nuestros hijos que tengan esos principios, que tengan esos valores? Es algo sumamente importante, amados líderes, amados discípulos. Entonces, un sacerdote no puede pedirle al pueblo
que sea justo si su vida personal no es un ejemplo de rectitud y de moralidad? Usted y yo sabemos que hemos caído, usted y yo sabemos que hemos pecado, usted y yo sabemos que no hemos caminado correctamente, usted y yo sabemos que hemos dejado nuestro sacerdocio en un lugar deplorable, hemos tenido un sacerdocio corrupto, donde hemos estado caminando en el pecado y no hemos ministrado la santidad en nuestra familia, no hemos ministrado la justicia en nuestra familia. Por tanto, este es un llamado para que usted y yo vengamos a los pies del Señor y vengamos a retomar lo que hayamos dejado de una manera correcta. Debemos tomar un sacerdocio restaurado, un sacerdocio en el cual vuelve al original, a lo que Dios tiene establecido. No como el sacerdocio en los tiempos de Malaquías, que hacía tropezar al pueblo. Nosotros muchas veces con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio, hacemos tropezar a nuestra familia, hacemos tropezar a nuestros hijos. ¿Cómo queremos que nuestros hijos honren a sus esposas si nosotros no estamos honrando a nuestras esposas? ¿Cómo podemos pedir a nuestros hijos que ellos honren a sus madres cuando nosotros no estamos honrando a las madres de ellos? Esto es algo sumamente importante. Amados, si el sacerdote no es capaz de marcar la diferencia en la sociedad donde vive, tampoco está apto para representar al pueblo ante Dios. ¡Wow! Esto es tremendo. Si nosotros no somos capaces de marcar esa diferencia, de ser luz en medio de tanta tiniebla, tampoco estamos capacitados para representar al pueblo ante Dios. La iglesia ha perdido su autoridad para mostrarle a la sociedad cómo se debe vivir de una manera recta. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestro testimonio es deplorable. Nuestro testimonio da mucho que desear. Nuestro testimonio habla más que nuestras palabras. Por tanto, muchas veces no somos capaces o no estamos aptos para poder decir a la gente que no peque, porque nosotros somos los primeros que pecamos. No podemos decir a la gente que se arrepienta cuando somos nosotros los que caminamos en constante pecado. No podemos decir a la gente de que Jesús está volviendo a por un pueblo santo que se convierta para no ir al infierno, cuando nosotros nos estamos dando un ejemplo de una vida en Cristo Jesús. Entonces el sacerdocio tiene que ser restaurado, tiene que ser retomado. Y esa autoridad la iglesia la ha perdido. Usted y yo, que somos la iglesia, hemos perdido esa autoridad delante de la sociedad, delante del mundo. La palabra dice que somos reyes y sacerdotes. Aunque todos somos sacerdotes, no todos somos cabeza sacerdotal. No todos estamos aplicando ese llamado de Dios a nuestras vidas. Entonces no estamos cumpliendo la función como sacerdotes. No lo estamos cumpliendo. Hay una decadencia, hay una dejadez en nosotros. Por eso vuelvo a repetir, debemos retomar el sacerdocio en nuestras vidas. El real sacerdocio que el Señor está diciendo, cuando en su palabra dice que seremos real sacerdocio, nación santa. Dios está diciendo a ese real sacerdocio que debe asumir la responsabilidad a todo nivel, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Para convertirse en la voz profética de este tiempo, en la voz profética de Dios, de que Dios está volviendo, de que el Mesías está volviendo, y tenemos que levantar una voz en autoridad. ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ese es el llamado para usted y para mí. Entonces no podemos quedarnos de los brazos cruzados viendo cómo la decadencia de esta sociedad cada vez es peor y nosotros no estamos haciendo nada. Simplemente quizás aún nos permitimos el lujo de señalar con el dedo. Muchas veces señalamos con el dedo y nos estamos equivocando. ¿En qué sentido estamos señalando? Cuando este dedo debería estar señalando a nosotros, porque somos nosotros los que realmente hemos dejado nuestra responsabilidad, hemos dejado el sacerdocio que Dios dejó estipulado para nosotros. Ahora, ¿por qué hay una ausencia de sacerdocio en la iglesia? ¿Por qué hay una ausencia de sacerdocio en la iglesia? Primero, la causa principal es por rechazar el conocimiento. Rechazamos la palabra del Señor. Rechazamos a todo aquello que viene a traer conocimiento, sabiduría a nuestra vida. En Oseas, capítulo 4, verso 6, este famoso versículo que todo el mundo sabemos, por lo menos lo hemos escuchado. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, dice el Señor.
y porque olvidaste la ley de tu Dios, porque olvidaste los mandamientos, porque olvidaste la palabra del Señor, yo también me olvidaré de tus hijos. Poderoso y tremendo esto que está diciendo el Señor. Por causa de nosotros, escuche, en causa porque usted y yo hemos sido destruidos, vamos a ser destruidos porque nos falta conocimiento, porque rechazamos el conocimiento, porque no queremos obtener el conocimiento, porque cuando hay un llamado de este estilo para poder ministrar a los varones, somos los primeros que no queremos asistir, porque queremos ver otras cosas, porque estamos más ocupados en este tiempo en hacer otras cosas que no escuchar una palabra de parte del Señor. Eso se llama rechazar el conocimiento de Dios. No porque sea yo, no porque sea cualquier hombre de Dios. Cualquier hombre puede necesariamente escucharle. ¿Por qué? Porque viene palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces hay un llamado para este tiempo. Y hay un llamado para reconocer a Dios, para reconocer el llamado que hemos dejado de ejercitar. Y he aquí que la primera causa es porque rechazamos ese conocimiento. Pero mira este versículo poderoso que dice que nos echará del sacerdocio. Y las consecuencias no solamente son para nosotros, sino que dice Dios que se olvidará de tus hijos. Se olvidará de tus hijos, de tu descendencia. Escuche, somos los causantes del futuro que le puede deparar a nuestros hijos sin Dios. Nosotros como sacerdotes, a causa de rechazar los mandamientos, de rechazar el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios, estamos provocando que nuestros hijos sean olvidados por Dios. Tremendo. Escuche, y esto es un aviso de parte del Señor. Entonces, cuando nosotros como creyentes estamos rechazando el conocimiento, rechazamos el cómo ser sacerdote de Dios. Si usted rechaza la palabra de Dios, si usted no quiere leer la palabra de Dios, si usted no quiere escuchar la palabra del Señor, usted está rechazando la palabra del Señor. Por tanto, estamos rechazando el saber cómo ser verdaderos sacerdotes de Dios. Ahora, sin embargo, la palabra dice que si alguien rechaza este conocimiento, Dios se olvidará de nosotros y de nuestros hijos. Esas son las consecuencias, querido. Son las consecuencias de no querer tomar las enseñanzas, tomar la palabra de Dios, el conocimiento de Dios. La segunda razón por la cual el sacerdocio está ausente dentro de la iglesia es porque hay una maldición matriarcal en la sociedad. Vimos el pasado 8 de marzo esa manifestación multitudinaria en Madrid en derecho de la mujer, donde ahí se manifestó el feminismo. No estoy en contra del feminismo, no estoy en contra de ese pensamiento, estoy en contra de los actos. Y créame que yo muchas veces ni entiendo por qué la mujer quiere rebajarse a querer ser igual que un hombre, cuando la mujer nos da 20.000 vueltas a los hombres. O si no, póngase usted a parir, a ver si no iba a sufrir. Entonces, las mujeres en cierta manera tienen capacidades que el hombre no tiene. Y el hombre tiene capacidades que la mujer no tiene. Y eso es obvio. Y eso es desde el origen. Eso es la creación de Dios. Y no se puede cambiar. Ahora, ¿las mujeres tienen derechos? Claro que tienen derechos. Pero ese derecho se ha convertido en una maldición matriarcal. Donde por mucho tiempo se ha mantenido la idea de que las cosas de Dios, la oración, la intercesión, la adoración, solamente son para las mujeres. Es por eso que cuando hay una vigilia, marcamos una vigilia de oración, de intercesión en la iglesia, el 90% son mujeres. Ahí están las mujeres orando. Se hace las clases de intercesión, 90% son las mujeres. Se hace un culto de alabanza, 90% son las mujeres. ¿Y qué significa eso? Que nosotros los varones hemos renunciado y hemos entregado esa autoridad a las mujeres. Por tanto, no es culpa de las mujeres, es culpa de usted y es mi culpa. Porque cuando hay que tomar ese papel, hay que orar por los hijos, es la mujer la que ora. Cuando hay que orar por la casa, es la mujer que ora. Cuando hay que orar por la necesidad de la casa, es la mujer que ora. Nosotros nos hemos relegado simplemente a acudir a la iglesia y ahí sí, hay querer retomar, hay querer ser el real sacerdote que le dice la palabra que somos. Cuando realmente el sacerdocio nace en nuestra casa, nace en nuestro hogar, en nuestra familia. Es ahí donde tenemos que comenzar con nuestro sacerdocio.
Ese es el problema que hay hoy en la sociedad. Ese es el problema que hay hoy dentro de la iglesia. Que los hombres quieren ser reyes. Los hombres quieren gobernar. Los hombres quieren ser los machos alfa en la casa, pero no quieren ser sacerdotes. Y eso no puede ser. O sea, el hombre quiere gobernar, pero no quiere servir. Imposible. No puede ser. Y mucho menos el hombre no quiere ni siquiera que le hablen de Dios. No quiere buscar a Dios. Cuando se convoca un ayuno y oración, son las mujeres los primeros que están ahí. Cuando se busca, cuando hay un tiempo de intercesión, son las mujeres las que están orando. ¿Y qué hacemos los hombres? Dejando ese papel que deberíamos tomar usted y yo, se lo dejamos a las mujeres. Pero escuche, el reino de Dios no funciona así. El reino de Dios no es que las mujeres tomen el control. El reino de las mujeres no es que las mujeres, el reino de Dios no es que las mujeres hagan, sino que somos nosotros los sacerdotes. Y vuelvo a decir, no estoy en contra de las mujeres. Simplemente las mujeres tienen un papel y los hombres tienen otro papel diferente. Y cada uno se complementa. Así dice la palabra, que los dos son uno. Y la mujer es la ayuda idónea del marido. Es la ayuda que le impulsa a ser un buscador de Dios. Entonces tenemos que entender algo, amados discípulos, que el reino de Dios funciona con el sacerdocio. La tercera razón es el espíritu de Jezabel. Y esa es la función principal de este espíritu, es destruir el sacerdocio. Es destruir el sistema profético de Dios y también destruir el sistema sacerdotal de Dios. Entonces, en lugar de ser ayuda de la búsqueda de Dios, ese espíritu destruye la hombría. Dije antes, la mujer es la ayuda idónea. Pero cuando hay un espíritu de Jezabel dentro del hogar, marcado por la mujer, y escuche, algo que tengo que aclarar, este espíritu de Jezabel no solamente está en las mujeres, también están en los varones. Son manipuladores, manipuladoras. Entonces lo que hace, en vez de ayudar al hombre a levantarse en su sacerdocio, lo que hace es aplacarlo, hace anularlo, destruye la hombría, destruye la autoridad del hombre. Entonces este espíritu reduce al hombre a nada, al punto de que el hombre es el que se está ausente de todas las cosas espirituales. Y cuando este espíritu está presente en la iglesia, se opondrá a la existencia de un sacerdocio fuerte, de un sacerdocio evidente. Por eso, iglesia, amados hombres, varones de Dios, tenemos que tomar nuestro lugar. Tenemos que tomar el lugar de sacerdocio. ¿Para qué? Para que no sea Jezabel, que no sea Jezabel el que tome el control para destruir el sacerdocio. Tenemos que tomar el papel de sacerdote. ¿Para qué? Para que no sea la mujer tomando un control matriarcal en nuestras vidas. Ojo, quiero aclarar algo. No ahora vamos a tomar a nuestras mujeres y vamos a llegar, aquí se dice lo que yo haga. No estoy diciendo eso. La mujer, vuelvo a repetir, tiene su función. Usted tiene su función como sacerdote. Y usted tiene que tomar la función correcta. No ahora no se haga aquí ahora un dictador y quiera mandar y hacer y deshacer. No se trata de eso. Estamos hablando de ser un sacerdote para poder ministrar a la familia. Y si ese es el orden es que el hombre sea el sacerdote de la casa. El orden de Dios es que sea el hombre el que ministre a la mujer y ministre a los hijos. Pero primeramente, el hombre tiene que buscar a Dios. El hombre tiene que ser un hombre que esté introducido en el corazón de Dios, en el aposento alto, en la intimidad con el Señor, cerrada la puerta, y podamos buscar de Dios y podamos tomar ese corazón de Dios, conocer el corazón de Dios, que es restaurar las cosas primeras, que es el sacerdocio. Ahora, voy a repetir las tres causas por las que no hay sacerdocio dentro de la iglesia. La primera, rechazar el conocimiento. La segunda, la maldición matriarcal. Y la tercera, el espíritu de Jezabel. Ahora, ¿quién es un sacerdote? Anteriormente les dije, la palabra dice que somos reyes y sacerdotes, aunque no todo el mundo está tomando ese papel sacerdotal. Ahora, la palabra nos dice que un sacerdote es aquel que se pone entre Dios y el pueblo. En el Antiguo Testamento usted puede ver ese papel fundamental, donde el sacerdote se ponía a sacrificar las ofrendas delante de Dios a favor del pueblo. Entonces, en oración, en intercesión, nuestra identidad, tu identidad y la mía, es siempre la de un sacerdote.
Delante de Dios, cuando estamos orando, cuando estamos intercediendo, tenemos esa función. Estamos presentando sacrificios delante del Señor a favor del pueblo, a favor de nuestra familia, a favor de nuestros discípulos, a favor de la iglesia, a favor de la sociedad. Ese es nuestro papel como sacerdotes. Entonces la palabra clave que usted tiene que tener en cuenta, la palabra clave para cualquier sacerdote es sacrificio. Esa es la palabra. Sacrificio. Por tanto, un sacerdote es constituido para ofrecer sacrificios a Dios en nombre del pueblo, en nombre de la familia. Y eso habla de servicio. Un sacerdote no está para ser servido, un sacerdote está para servir al pueblo, está para servir a la esposa, para servir a los hijos. En Marcos, capítulo 10, verso 45, dijo Jesús: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Esa es la principal clave en el sacerdocio de un varón. El sacrificio. Tenemos que ofrecer sacrificio. Entonces, como sacerdotes, debemos tener siempre algo que ofrecerle a Dios. Algo que ofrecerle a nuestro Padre. Si usted realmente es un sacerdote, usted tiene que tener ofrenda delante del Señor. Entonces el sacerdote es aquel que primero se presenta a sí mismo. Antes de presentar un sacrificio a Dios, delante de Dios, por la familia, o por los hijos, o por la mujer, o por la iglesia, o por cualquier cosa. Antes de presentar una, tiene que presentarse a sí mismo. Usted se tiene que presentar a Dios como un sacrificio. Es lo que Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por tanto, antes de presentarnos en representación de nuestros familiares, en representación de nuestros amigos, en representación de la iglesia, en representación de la sociedad, nuestra función como sacerdotes es presentarnos a nosotros mismos como un sacrificio. Escuche, es algo ilegal querer presentarse delante de Dios a sacrificar algo para alguien y no hacerlo primeramente para nosotros. Eso es ilegal, eso no va en orden con los principios de Dios. Por tanto, tenemos que presentarnos como ese sacrificio delante del Señor. ¿Sabes qué? La segunda venida de Jesús, la que estamos esperando, la que estamos decretando, la que estamos profetizando, la que estamos viendo estas señales en los últimos tiempos, esa venida está conectada directamente con la restauración del sacerdocio. Está conectada. Entonces, el sacerdocio es aquel que tiene que orar en el nombre del pueblo, en el nombre de la novia del Cordero, la novia de Cristo. ¿Para qué? Para que Él venga. Ese es nuestro papel fundamental. Pero primero, presentarnos nosotros como ese sacrificio. Y ese es el por qué debemos asumir esa responsabilidad como sacerdotes. ¿Por qué? Porque estamos puestos delante del Señor, a favor del pueblo, para restaurar ese sacerdocio y poder decir: Maranata, Jesús vuelve pronto. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nosotros somos sacerdotes delante del Señor, a favor del pueblo, a favor de nuestra gente, a favor de nuestra familia. Ahora, el sacrificio. En este caso vemos por el contexto que el sacrificio es acercarse a Dios. El sacrificio habla de compromiso. El sacrificio es el compromiso mismo. Entonces, cada vez que traemos un sacrificio a Dios, ya sea en ayuno, ya sea en oración, ya sea en intercesión, en adoración, nos acercamos a Dios. Ahora, nunca, escuche esto, nunca será un verdadero sacrificio hasta que algo muere. Para que se considere sacrificio tiene que haber una muerte. Y lo primero que sacrificamos en el altar debe ser nuestras vidas. Lo primero que debemos sacrificar en el altar son nuestros deseos, son nuestras pasiones. Lo primero que tenemos que sacrificar delante de Dios en ese altar son nuestras visiones, nuestros anhelos personales, nuestros sueños, nuestros deseos. Esa área, escuche, esa área que no rendimos, que no sacrificamos delante de Dios, se convierte tarde o temprano en un ídolo para nuestras vidas. ¿Y qué dijo el Señor? El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y muchas veces hacemos ídolos de nuestros propios deseos.
no poniendo a Dios primero. Por eso tenemos que sacrificar nuestros deseos. Tenemos que presentarnos como sacrificio vivo, venir delante del Señor como sacerdotes y decir: Señor, te entrego mis deseos, te entrego mis sueños, te entrego mis metas, te entrego todo aquello que estoy luchando con Él, todas mis debilidades te las entrego, estoy sacrificando delante del altar. Eso es lo que Dios está demandando de nosotros como sacerdotes. Entonces nunca será un verdadero sacrificio si nunca hay, o hasta que no hay, algo que muere. Y en estas cosas se convierten nuestros ídolos. Cuando no entregamos, cuando no sacrificamos. Y por tanto, escuche, si usted no sacrifica, Dios no va a cumplir tus deseos, tus visiones, tus anhelos. Sumamente importante, amados. Si no sacrificamos algo que tenemos en nuestra vida, si no presentamos sacrificio delante del Señor, no esperemos recibir de Dios. Dios no va a cumplir nuestros deseos, Dios no va a cumplir nuestras visiones. Y podemos esforzarnos y podemos hacer tantas cosas para poder cumplir. Pero si no tomamos el papel fundamental del sacerdocio, si no tomamos ese papel que Dios ha estipulado para que usted y yo ejerzamos en este tiempo, en esta hora, en los últimos tiempos, iglesia. Es por eso que quise traer esta palabra que ministró mi corazón. Por eso quiero que ustedes en esta tarde, ustedes sean conscientes de qué papel tan importante tiene usted en su hogar y qué papel tan importante tiene usted en la iglesia. Ahora que vamos a volver a congregarnos, ahora que nuevamente tenemos la oportunidad de hacer vigilias, usted tome ese papel de sacerdote y ponga a hacer sacrificio delante del Señor. Tome ese papel para poder ministrar, para que usted, para cuando diga a sus hijos que vivan conforme a los principios de Dios, cuando usted diga a sus hijos que tienen que vivir una vida en santidad, usted tenga legalidad. Porque si usted anda en pecado, si usted anda en pleitos con la esposa, si usted anda en pleitos constantemente con sus hijos, ¿cómo sus hijos van a obedecer? Usted es luz en su casa, usted es el testimonio, usted es la cara visible del Evangelio. Usted y yo somos responsables de que nuestros hijos quieran seguir a Cristo o no. Usted y yo somos responsables de que nuestros hijos vivan de una manera en el temor de Dios. Pero para eso necesitamos retomar lo que hayamos dejado. Y si no lo has hecho nunca, que sea el momento oportuno para poder tomar ese sacerdocio, para poder tomar esa visión que Dios tiene para nuestras vidas, ese papel que está desde el principio, desde el origen. Escuche, este sacerdocio no es algo que no hemos sacado de la manga en este tiempo. Ya desde el origen, desde Adán, a él lo creó primero que a la mujer. A él le dio el señorío de la tierra. Y él era el que tenía que sacrificar delante del Señor. Por eso, mi Dios, en esta tarde, amados varones del Señor, siervos del Altísimo, quiero que tomemos conciencia de lo que significa ser sacerdote, de lo que significa ser y cumplir el papel que Dios ha estipulado desde el principio. Es por eso que yo quiero animarle que en esta tarde usted cierre sus ojos ahí en su lugar y pueda repetir esta oración conmigo, en voz fuerte, audible, para que Satanás lo escuche, para que en esta tarde podamos llegar a un arrepentimiento por haber desechado el conocimiento de Dios, por haber permitido que ese papel matriarcal, escuche, y muchas veces ese papel matriarcal no es porque la mujer quiere, porque la mujer ha sido criada así. Muchas veces esa es la excusa que ponemos. Sino porque muchas veces nosotros no hemos tomado el papel del sacerdote. Y si la mujer no toma ese papel, la casa se hunde. Porque no somos capaces de orar, porque no somos capaces de levantarnos espiritualmente, porque no somos capaces de enfrentar las situaciones adversas que el mundo presenta a nuestras vidas, a la familia.
Y es la mujer la que tiene que tomar ese papel. Por tanto, usted y yo hemos fallado y por tanto tenemos que arrepentirnos delante del Señor. Así que en esta tarde yo le animo a que cierre sus ojos. Si se puede poner de pie, póngase de pie. Si se puede arrodillar, arrodíllese. Y podamos decir esta oración conmigo. Por favor, en voz alta, fuerte, que le escuche Satanás. Amado Padre Celestial, vengo delante de tu presencia porque siento que he sido confrontado en esta tarde. Ahora entiendo que no soy el sacerdote que tú quieres que sea. He corrompido mi sacerdocio y no tengo el respeto de mi familia. Me he dejado dominar por el machismo y el matriarcado. No sé cómo ser ese sacerdote que les da la dirección a sus hijos, que hace que su esposa se sienta amada, que hace que su esposa se sienta segura y que respeta a su esposo. Antes no sabía lo que es un sacerdote ni conocía sus funciones. Hoy te pido perdón de todo corazón. Me arrepiento sinceramente y renuncio a todo lo que me ha impedido ejercer este sacerdocio. Hoy día, sábado 23 de mayo del año 2020, me comprometo a salir de mi ignorancia. Me comprometo, Señor, a tener conocimiento de tu palabra. Me comprometo, mi Dios, a sacar la corrupción de mi vida, a sacar todo pecado de mi vida, para poder ministrar delante de tu presencia. Hoy me comprometo a convertirme en un sacerdote, a través del cual el sacerdocio de Cristo pueda fluir sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mi casa y sobre toda área de mi vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.